Como mencioné hace un instante, nuestro tema de este panel va a ser alquileres, así que vamos a tratar de ver lo que es el marco regulatorio actual y los desafíos, para lo cual nos acompaña Daniel Lipovetsky. Daniel hoy es diputado provincial de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, antes legislador nacional, también, bueno, obviamente participante en la redacción de la ley actual, y Federico González Rouco, que es gerente de créditos y alquileres del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. No nos pudo acompañar hoy Cintia Goitía, que es directora del Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y Vivienda de la Universidad de Itela, afectada lamentablemente con una disfonía que en estos días es más común de lo que nosotros... Creo que estamos todos acá esquivando alguna, así pero así que le mandamos un saludo que esperemos se recupere. Daniel y Federico, ya que estamos acá, lo primero que me gustaría es como hagamos una especie de, no sé si podemos, de una revisión, pero Daniel, digo, la ley que se votó con un consenso y con un sentido. Me gustaría un poco que me cuentes cómo se llegó ahí y cuál es tu visión de por qué no funcionó en todo caso. Mira, sí, por supuesto, la ley tuvo un consenso importante, ¿no? Pensemos que tuvo 191 votos positivos y no tuvo votos negativos. Tuvo abstenciones, no muchas, 20 Recordemos pico, en qué año se votó. Se votó en el 2019, pero es un proyecto que se vino trabajando los 3 años anteriores. En realidad la ley fue de alguna manera una decisión de nuestro propio gobierno en ese momento de impulsarla, porque había en general un reclamo de muchos sectores, sobre todo el sector de los inquilinos, que de alguna manera reclamaban ciertas cuestiones para regular o digamos que era necesario hacerlo. Y nuestro gobierno tomó la decisión de impulsarla, por supuesto que yo como diputado oficialista también creía que en ese momento era importante tomarlo, sobre todo el tema ahí que más reclamo había de los inquilinos era porque en ese momento al no haber régimen de actualización, y había una inflación, por supuesto que nada que ver con la actual, pero había inflación, se les imponían en los contratos aumentos por encima de la inflación. Entonces los inquilinos lo que reclamaban era que por lo menos los aumentos que estén en los contratos reflejaran la inflación de ese momento. Y así fue que la mayoría de los proyectos que se presentaron, no solamente el que presenté yo, sino los que presentaron otros diputados, había alrededor de 8 o 9, todos incluían un mecanismo de actualización, algunos inflación, otros inflación y salarios, como finalmente quedó en la ley, y otros sistemas. Pero todos reflejaban eso, incluso hubo en su momento un proyecto con media sanción del Senado, que nuestro bloque, que en ese momento era el bloque oficialista, lo votó a favor, que después lo recibimos nosotros, y ahí es donde nosotros de alguna manera decidimos impulsar nuestro propio proyecto, que se trabajó desde la Secretaría de Vivienda de Nación y con varias áreas, agencia de inversiones, bueno, trabajamos varios. Después, por supuesto, en la construcción de ese consenso, nosotros en la Cámara de Diputados recibimos a los representantes de la mayoría de las inmobiliarias, de los representantes de las inmobiliarias, que eran muchas, está muy atomizada la representación de los inmobiliarios en Argentina, y en general la mayoría no reflejaban un consenso en cuanto a la necesidad de regular algunas cuestiones. Y así fue que de alguna se llegó a ese consenso. Después, por supuesto, en el trámite parlamentario hubo cuestiones que se modificaron, como por ejemplo la ley actual establece una actualización anual, y nuestro proyecto estableció una actualización semestral, mucho más lógica. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la ley actual, y ahora vamos a la segunda parte de la pregunta, es que justamente con una inflación anualizada de más del 150%, un año congelado el precio puede en principio beneficiar al inquilino, pero sin lugar a dudas desalienta la oferta. Claro. Porque el propietario en este último mes perdió un 12%, digamos. Claro. Claramente, en ese momento, con una inflación del 25%, no parecía tan grave. Hoy es un país muy distinto, es grave. Y por eso está bien que el Congreso piense en modificar eso. Después la extensión de 2 o 3 años, yo soy de los que creo que 3 años en un contexto más normal y con un régimen de actualización lógico, no el del año, me parece que 3 años le da mucho más estabilidad al inquilino, que 2 años es un plazo muy corto y por eso creo que no es el principal crítica de la ley. Federico, ¿cuál es tu visión de este marco? Y me gustaría saber si percibís que haya otros problemas de arrastre, como yo le llamo, ¿no?, que complican un poco el mercado de alquileres. Sí, yo creo que la ley, más allá del contexto, era una ley que por diseño iba a generar que los alquileres aumentaran. Siempre se habla de la ley de alquileres es la principal causa. Ahora, cuando uno empieza a ver por qué, porque una ley no genera nada en sí, el tema son los canales de transmisión, o sea, cómo esa ley genera ese aumento. La ley, en parte, lo que terminó saliendo es que
se reduce a cero cualquier capacidad de negociación. Y si uno pensara en, tengo muchas canillas que van sacando agua, voy cerrando toda la presión de agua va a salir por un solo lugar. Esa presión de agua, esa presión que se concentra es el precio inicial. Es una ley que estaba por diseño armada para que el precio inicial subiera. Eso no es ni bueno ni malo, porque en realidad son todos los costos que se fueron ahí. Pero el costo general quizás es el mismo. Ahora, obviamente eso es muy gráfico. Más allá de eso, creo que el principal problema de la ley, más allá de que el diseño creo que tiene algunos problemas, como por ejemplo esto de la actualización anual, la actualización obligatoria anual también, o sea, la obligatoriedad de la actualización me parece quizás una de las cosas más problemáticas que tiene, es el momento. No el contexto, o sea, no el contexto macroeconómico, sino el momento. Es una ley que le da muchísima certeza y rigidez al contrato de locación en los últimos, y esto fue en 2020, que fue quizás el momento más incierto de la historia argentina reciente al menos. Era un momento en el que no hacía falta esa rigidez. Pero un paso atrás, como decía recién Daniel, la primera medida de sanción se da con ya Alberto Fernández electo presidente, pero sin haber asumido, con lo cual también quizás no era el momento para haberse dado esa medida de sanción. Quizás se hubiera podido esperar a ver qué pasaba. Después, obviamente, creo que no se hubiera podido aprobar. Más allá de eso, el contexto también era muy malo porque fue sin crédito hipotecario, con un cambio de gobierno, con alquileres que venían creciendo, al menos en los precios publicados, por debajo de la inflación, por la aceleración inflacionaria de 2018-2019, con lo cual era esperable que en algún momento los precios de los alquileres recuperaran. Entonces, todo eso creo que fue una tormenta perfecta, a lo cual después se le agrega la economía al frente de todos. Hay una pregunta que cuando uno habla con los interlocutores del mercado, también se hacen y se las traslada, porque ustedes de alguna manera, en el caso tuyo, Daniel, vos, digamos, como digo, como legislador sos un hacedor de política pública. Y la pregunta es, ¿hace falta una ley de alquileres que sea nacional? Porque muchas veces dicen, bueno, no es lo mismo alquilar, no sé, en Comodoro Rivadavia que en Capital Federal. Entonces digo, puede llegar a ser una normativa. No sé cómo funciona en otros países, pero puede ser una ley que sea de repente un marco y que simplemente después haya como normativas por provincia o por ciudades. ¿Qué perspectiva tenés ahora, visto un poco con el diario del lunes, ¿no? Sí, Sabiendo. claro. A ver, primero con respecto al tema de si es necesario o no, una ley de alquileres nacional. Mira, en general nuestra... Pasa que siempre hay una, ¿no? Como que siempre venimos con una de atrás. Siempre tuvo una ley de alquileres. Exacto. Siempre hubo una regulación de los alquileres. Es así. Sea con una ley específica o en el Código Civil, hoy Código Civil y Comercial, pero antes en el Código Civil había una regulación de alquileres que establecía ciertas pautas, quizás más flexibles, como decía Federico en algunos casos, pero siempre hubo una regulación. Respecto si tiene que haber una ley provincial o nacional, bueno, fue uno de los debates que se dieron en ese momento. La realidad es que la competencia de los códigos de fondo, es decir, el Código Civil, es del Congreso Nacional, por lo tanto desde ahí es que si hay la ley tiene que ser nacional. Claramente en el debate de que tuvimos estos 3 años de la ley se hablaba de las diferentes situaciones de las provincias y por eso hay algunas cuestiones que tardaron en encontrar consenso justamente porque claramente esto que yo hablaba de que se impactaban en los contratos aumentos por encima de la inflación, eso pasaba sobre todo en las grandes ciudades, pero no pasaba en los pequeños pueblos del interior. Claro, entonces ahí, bueno, hubo bastante debate sobre eso. Ahora, sí está bueno aclararlo, lo de las competencias, porque se ha hablado mucho falsamente de por qué no se enfocó en la ley de alquileres el tema de los desalojos. Que es cierto, la verdad el proceso de desalojo judicial es lentísimo. Y ahí sí claramente no se enfocó en la ley de alquileres porque no es una competencia del Congreso Nacional. Los procesos de desalojo es una competencia de las legislaturas provinciales. Lo que hicimos nosotros fue incluir en la ley un indicativo, que es diciendo, en los procesos de desalojo en cada provincia debe hacerse con el procedimiento vigente en cada provincia más rápido de los que estén vigentes, para que no haya dudas de que la vocación de la ley es que el desalojo tiene que ser lo más rápido posible. Ahora, después está responsabilidad de cada provincia sacar una ley que realmente haga que los desalojos sean mucho más ejecutivos. Hoy, lamentablemente, tarda mucho tiempo y eso también conspira contra un poco lo que decía Fede, ¿no? De la situación, la inestabilidad, las inseguridades. La ley entró en vigencia el 1 de julio del 2020. Hoy, con el diario El Lunes, claramente, quizá el 2019 no era la mejor fecha, pero nosotros ya veníamos trabajando 3 años antes y por eso terminamos aprobándolo. Sí, pero claramente, la sanción definitiva, que fue en junio del 2020,
Era una fecha horripilante porque era en el medio de la pandemia, pero además el gobierno había tomado 2 decisiones vinculadas con este tema. Primero había decidido congelar los precios de los alquileres y había decidido suspender los desalojos. Entonces ya de por sí cuando la ley de alquileres entró en vigencia, el mercado estaba totalmente afectado por decisiones que había tomado el gobierno, el kirchnerismo, vinculado con la pandemia, si querés encontrar una razón, ¿no? Federico, ¿qué opinas vos sobre si tiene que haber o no, o en todo caso la conveniencia de tener leyes locales? Ahí creo que lo importante es lo que decían recién. O sea, la discusión no es si ley sí o ley no, que es algo que ahora se dice, la mejor ley de alquileres es la que no existe. Eso en realidad no tiene mucho sentido porque normativa del mercado de alquileres o de los contratos de locación existe siempre porque el Código Civil y Comercial siempre va a regula los contratos. Es un contrato, en definitiva, sí. Creo que la discusión es un tema de grados. O sea, ley hay, listo, eso no está en discusión. ¿Cuánto regulás? ¿Cuánto legislás? Y ahí yo creo que la ley debería haber sido menos, tendría que haber intervenido menos en algunos puntos. Y creo que el principal ejemplo es fijar un plazo mínimo para todo el país, que es algo que pasaba antes, pero que es algo que creo que en este contexto se ve mucho más. Uno no le puede pedir el mismo plazo mínimo de contrato a Mendoza, Santa Fe, o a Tandil, Villa Langostura, Pinamar. Porque eso te obliga a que en Pinamar, el mercado, por ejemplo Pinamar, pero cualquier lugar similar, Mar del Plata, el mercado de alquileres tradicional, formal, va a tener muchos problemas para funcionar. Porque ¿quién va a ofrecer una vivienda en alquiler tradicional, permanente, en un lugar donde quizás en un mes conseguís la misma cantidad de dinero que con todo un año? Exacto. Entonces te obliga a, por lo menos habría que haber tenido en cuenta que ciertos lugares funcionan diferente. Quizás arriba de cierta población, no sé. Lo que se dice es que la ley fue demasiado normativa, ¿no? Tendría que haber sido un poquito más elástica, tal vez. Bueno, lo que o por lo menos no meterse en ciertos temas. Yo estoy de acuerdo igual, creo, a mí el espíritu del paso de 2 a 3 años me parece una buena idea, quizás no es con una fijación de plazo mínimo, pero creo que hay ciertas cosas de la ley que tienen que en el espíritu están muy bien. De vuelta, haber fijado, sobre todo en ese momento, de vuelta a lo que decía recién Daniel, precios congelados, desalojos frenados, y aparte ya había... no lo hizo la ley, ¿eh? Eso es lo de DNU de decretos, Alberto los decretos de la pandemia. DNU de Alberto Y Fernández. otra cosa más, que no se suele decir mucho, pero yo creo que también fue relevante, a principios de 2020 está la normativa en Avellaneda de empezar a regular terrenos ociosos. Que era como un ambiente también muy agresivo contra el mercado de alquileres. Claro. Entonces, en ese momento, sancionar la ley, creo que creo que fue la peor decisión posible y creo que esa es la principal explicación de por qué hoy estamos como estamos. La tormenta perfecta, creo que fue tu decisión. Coincido, voy a agregar algo. No solamente es lo de Avellaneda, sino que recordemos las megatomas. En ese mismo momento ocurrió la megatoma de Guernica, finalmente desalojada, y la megatoma de Los Hornos, que es la toma más grande que hay en la provincia de Buenos Aires, gigante, que se dieron en ese momento, alentadas de alguna manera por el oficialismo, ¿no? El oficialismo alentó en ese momento ese proceso, hubo un ataque hacia la propiedad privada y además en ese mismo momento entró en vigencia la ley, meses de diferencia. Sí. Con lo cual, por supuesto, todo eso hizo que la ley de alguna manera naciera ya con un problema de origen, ¿no? Más allá de eso, vale decirlo que muchas veces, y volviendo al tema que decía Federico hoy con respecto a los aumentos, la ley nunca buscó bajar los precios de los alquileres. Nunca buscó. ¿No? Muchos dicen, bueno, ustedes buscaron bajar los precios de los alquileres y los alquileres aumentaron. No, lo que se buscó fue tratar de equilibrar ciertos desequilibrios que denunciaban sobre todo los inquilinos. Pero nunca pensamos que con esta ley iba a bajar los precios. Los precios los regula otro tipo de cuestiones. El mercado, quizá donde trasladás los costos, por ejemplo, si, bueno, quedó claro que las empresas extraordinarias las paga el propietario. Bueno, antes era más debatible. Bueno, seguramente el propietario, como sabe que tiene las empresas extraordinarias, quizás las cargue el precio. Pero nosotros sabíamos que eso podía pasar. Claro. Lo que quisimos dar era, de alguna manera, cierta previsibilidad. Por supuesto, en el contexto en torno a vigencia, esa previsibilidad quedó muerta de arranque y es parte de la explicación de que el Congreso hoy está debatiendo la modificación de la ley. Y creo que es muy difícil pensar una ley para la Argentina, porque uno piensa una ley que tenga ciertos parámetros de normalidad, entre comillas, y la Argentina, la normalidad nos dura, no sé, meses. Y después tenés que enfrentarte a inflación de 120, 140%, que, como decías vos, con todas las canillas cerradas, la presión puesta en el precio, pasa lo que pasa. Pero quizás ese es el aprendizaje. Porque hoy, cuando uno ve
los dictámenes que hoy se están discutiendo, el que tuvo mayoría en el Senado la semana pasada, profundiza la regulación, o sea, profundiza para mal los aumentos de precios de los alquileres. Y para mal me refiero a sí buscando que los alquileres bajen. Y en definitiva lo que termina pasando es que todo lo que la ley trate de hacer por la fuerza se va a terminar trasladando a costo y las barreras de entrada van a subir y va a ser cada vez más difícil alquilar. ¿Alguna experiencia que hayan evaluado de otros países sirve como para replicar en Argentina o Argentina es muy particular? Y bueno, vos acabas de decirlo, ¿no? Del país normal o no, ¿no? Sí. Yo creo, de todas maneras, no me resigno a tener un país normal. La verdad estamos en un proceso electoral en este momento. Yo creo que tenemos una candidata que es Patricia Bullrich, que creo que las medidas que va a tomar nos va a devolver a la normalidad y vamos a terminar con la inflación, pero para eso tenés que lograr tomar las medidas y creo que la única que lo puede lograr es Patricia y nuestro equipo de Juntos por el Cambio, que viene trabajando hace mucho tiempo, donde también Fede es parte. Me parece que está la clave. Ejemplos de otros países hay. Hay países donde el plazo mínimo de locación son 6-7 años. Por lo tanto, nosotros miramos mucha legislación comparada, pero la realidad es que en ninguno de estos países que vimos tiene un 150% de inflación anual. Entonces, a partir de ahí, cualquier ejemplo que busquemos no va a ser aplicable para la Argentina. Federico, vos mencionaste el tema alquileres temporarios, que también está como un poco en boga porque en otros países del mundo, como en esto, también uno mira legislación comparada y ya empiezan a aparecer ciertas regulaciones. ¿Tenés una visión sobre eso? Sí, para mí, hasta que no terminemos de solucionar lo que pasa con el alquiler permanente, todo el resto de las discusiones son accesorias. Okay. ¿Y por qué digo esto? Una persona que empezó a alquilar en un propietario, que empezó a alquilar, o un inquilino, una relación inquilino-propietaria, que empezaron en julio de 2020, en valor real pagaron 27 o cobraron de los 36 meses del alquiler. Esos otros 9 se los comió la inflación. O sea, hoy la situación es esa. Y con los cambios que se propone desde el Frente de Todos, la situación es la misma. O sea, es literalmente, económicamente, da la misma cuenta. Entonces, en ese contexto, con brecha cambiaria, con esta inestabilidad macroeconómica, es muy difícil que hoy la oferta de inmuebles tenga algún incentivo a estar dentro del alquiler permanente. Pero ¿qué pasa? Tenerla vacía es un costo. Es también económicamente inviable tener vacío un inmueble mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a buscarse otras salidas. Una de las salidas hoy es el alquiler temporario. Sin embargo, lo que está pasando es que hay como dos discusiones que yo al menos no termino de entender cuál es la respuesta en paralelo, que es, por un lado, está creciendo muchísimo la cantidad de viviendas en alquiler temporario, pero al mismo tiempo se habla constantemente de que hay cada vez más inquilinos en el país. Entonces, la gente está alquilando en algún lugar, oferta de viviendas en alquiler hay, en alquiler permanente hay, pero también está creciendo lo otro. Cuando uno ve en volumen el número de viviendas en alquiler temporario, es chico. Es relevante en términos de la rotación, sí, claro. Okay, pero en términos del volumen general es chico y encima estamos viendo que crece, ni siquiera entre censos, pero con las encuestas que hace el INDEC y demás, se ve que en los últimos 3, 4 años, 2% de la población que antes no alquilaba empezó a alquilar. Parece poco, es un montón 2% más. Es pasar de 18 a 20% de hogares inquilinos en todo el país. Con lo cual, no es que hay menos gente alquilando, que es lo que sería coherente con que no hubiera oferta. Entonces, pues yo no termino, todo esto que acabo de decir, no lo termino de entender todavía, pero es algo que me parece al menos paradójico. Igual en principio yo creo que no estamos en condiciones de pensar en una regulación al respecto. Me parece que primero tenemos que tener una economía de un país normal, digamos, de condiciones macroeconómicas normales. Se puede pensar si hay que tener alguna regulación que han hecho otros países. Nosotros cuando estaba en el Congreso ya había proyectos de regulación y nosotros tomamos la decisión política como gobierno de no avanzar, porque además de alguna manera también es cierto que las nuevas son tendencias que las nuevas tecnologías permiten, ¿no? Este tipo de, así como existe Uber, hoy existe Airbnb, digamos, ¿no? Sí, pues digo, son contratos que de alguna manera pueden, digamos, están a la espalda de lo que sería la mirada del sector público, a menos que establezcas, ni siquiera estableciendo un registro para anotarlas. No, y ahí sí creo que es muy difícil ir a tocar un timbre por timbre en un edificio para ver si tu vivienda ociosa la tenés en alquiler o no. Pero sí creo que es interesante la idea de, son actividades comerciales, como cualquier actividad comercial es parte del día a día y requieren cierta, por lo menos estar sobre el radar. Eso no significa
que la regulación tiene que ir en contra de eso. Creo que eso es clave también, porque una cosa es que o sea, hoy nadie está en contra de la industria y la industria está regulada, tiene Obvio. su marco normativo, tiene sus impuestos, claro, como cualquier actividad. Bueno, esto quizás podría pensarse algo así. El tema es cuando la discusión, por default, es negativa. Daniel, Federico, les agradezco muchísimo poder abrir un poquito este paquete, que a veces cuando llega incluso a los medios, eso es como muy difícil de despiezar porque tiene muchos componentes, como acabamos de ver. Una cosa es legislar para un país normal y otra cosa es que esa ley en solo 6 meses quede explotada, ¿no? Es así, tal cual. Bueno, muchas gracias a los dos por habernos acompañado, así que seguimos ya en un minuto más para nuestra cierre final del Real Estate Summit.